alertas a este exceso de poder, a esta ambición ilimitada. Entonces, yo te digo, es una obra aprovechable desde todo punto de vista. Aprendes de todo y de una forma amena, de una forma agradable. Aprendes yo qué sé, de cómo comportarte, de cómo ver a la gente. Y es que ahora en Irán tenemos, bueno, después de todo estos problemas políticos, tenemos como una nueva ola de migración afgana. Y entonces, bueno, tú sabes, bueno, pues afgano siempre, con el vecino ya se sabe, ¿no?, qué es lo que pasa. Entonces, bueno, la gente lo veía así, pero yo estaba en el supermercado viendo a una chica afgana y de repente se me viene a la memoria uno de los versos. Y es que ves a la gente diferente. Ferdowsí escribe: y la joven vio al héroe con esos ojos afilados como puñales de Kabul. Tú dices, en una frase te está diciendo cómo era la joven, te estaba diciendo que estaba enfadada, te estaba diciendo o sea, todo, y entonces ves a la gente de una manera diferente, simplemente con esta belleza de la expresión. Y es justamente esto es el arte. El arte es lo que te hace salir yo qué sé, de la monotonía, de la rutina. Es realmente lo que hace la vida como más agradable. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la atención. Bravo. Sí, en efecto, te cambia la forma de ver. Yo nunca podré volver a ver igual al pueblo kurdo después de conocer el mito de cómo se fundó en el Shah, la leyenda saja. Será una historia para otro día, pero incluye la creación del pueblo kurdo, la creación de los luris, los gitanos, cómo se dividió el mundo entre Roma, China e Irán, los tres hermanos. Sí, una cosa que podría agregar es que es imposible, es completamente imposible que tú quedes indiferente después de leer el Shah. Es imposible. Es que te llena una sensación de admiración por Irán que es completamente comprensible, completamente real, ¿no? Entonces, esto te lo digo sinceramente. Muchas gracias, doctora. Bueno, queremos ceder la palabra al señor Afshin Tabar, quien es el editor, el valiente, el ángel Sorush, que ha decidido publicar la obra. Es curioso porque cuando Ferdowsí inició su trabajo, lo inició con el mecenazgo de un príncipe persa. El príncipe persa prometió pagarle $1 dinar de oro por cada verso. Para cuando terminó 30 años después, ya había un príncipe turco. Y al príncipe turco ya no le gustó tanto como estaba la narrativa de la historia. Y de los últimos versos es quejándose de que le pagaron muy poquito. Y no puedo parar de hacer el paralelo porque su proyecto inició con fondos establecidos, con presupuesto, y los últimos, ¿cuántos fueron? 6 años ya fue por amor al arte. Totalmente. Pero bueno, así es. Era imposible dejarlo a la mitad. Las historias se repiten, siguen siendo muy actuales. Bueno, Mr. Agustín, we would like to hear a little bit about what moved you to sponsor this project. How did you meet Dr. Salas? And in general, why do you think this is so important to put so much effort into it? Señor Afshin, quisiéramos escuchar un poco sobre qué fue lo que lo llevó a querer patrocinar este proyecto, financiarlo, cómo conoció a la doctora Beatriz y por qué cree que es importante el haber invertido en este proyecto y pasado tanto tiempo con este proyecto. Hello everybody. In the first is that I especially trying to Ambassador Mr. Dr. Ghazali, and a special time to my friend for everything, for set the program in Mexico City, and I think it's better. Unfortunately, I cannot speak to Spain, but
asking is whether speak to originality, language of Shahnameh in Persian, and Dr. Salas helped me to translate to Spanish. Is good? Okay. Before you go on, I'll translate that. Thank you. Antes que nada, quisiera agradecer a Su Excelencia el Embajador y a ti, Agustín, por esta organización, por la invitación, por la planeación de todo lo que hemos hecho en la Ciudad de México. Gracias. Lamentablemente no puedo hablar en español, podría hablar en inglés, pero creo que es mejor si hago esto en la lengua original del Shahnameh. Entonces voy a hablar en persa y la doctora Beatriz me ayudará traduciendo al español. I try to be very compact and speaking. من بازم حالا به فارسی تشکر میکنم. یک واقعیتی که هست این که کتاب شاهنامه از قرن 17 به زبانهای روسی، آلمانی، فرانسه و انگلیسی ترجمه شده بود به صورت کامل. El Shahnameh es una obra que desde el siglo XVII ha sido traducido a varios idiomas, incluido el francés, el inglés y el alemán. به جز زبان اسپانیایی که دومین زبان دنیاست از لحاظ وسعت جمعیتی و مساحت. Entonces faltaba la traducción en español, que es la segunda lengua en importancia en cuanto a población que lo habla, en cuanto a países que hablan en español. در همین زمان خب با توجه که خانم دکتر سلاس تصمیم به این کار گرفته و کار رو شروع کرده بودن، ما هم در این راه افتادیم و تصمیم گرفتیم که ta انتها بریم تا جایی که شاهنامه به صورت کامل ترجمه بشه. Desde que nos conocimos, entonces llegamos a la conclusión que bueno, que esto es lo que teníamos que terminar, y que él me iba a acompañar hasta el final, él me lo prometió. خب اوایل فکر می‌کردیم که این کار در 2 سال، 3 سال، 4 سال تموم بشه. Primero pensábamos que en 3, 4 años a lo mejor se podría terminar. ولی بعد از 8 سال تازه رسیدیم به کرونا. Y después de 7 años resulta que nos cae el corona encima. ولی خب در نهایت این کار به اتمام رسید و میشه گفتش که یکی از بزرگترین اتفاقای ادبیات ایران در زبان‌های دیگه رخ داد. Pero bueno, muchas gracias. Él dice que bueno, que podemos llegar a la conclusión que es para los editores una de las mayores obras o más importantes obras que ha podido pasar en la traducción en Irán. این مجموعه در یک 7 جلدی هست در نزدیک به 4000 صفحه کتاب. Esto entonces se ha publicado en 7 tomos con casi 4000 páginas. و الان که فکر می‌کنم می‌بینم که چه مسیر سختی رو خانم دکتر سلاس رفتن تا به انتها رسید. Gracias. Él dice que bueno, que ahora él comprende como editor que el camino tan difícil que he recorrido. Fue difícil, pero fue muy bonito. در مورد شاهنامه بگم که این کتاب در حدود 1000 سال پیش در ایران در آن زمان در مرکز ایران نوشته شده. Se puede decir entonces que Shahnameh entonces se escribió hace 1000 años en Irán. شهر توس که زادگاه فردوسی هست. En la ciudad de Tus, que es la ciudad donde nació Ferdowsí. در اون زمان در مرکز ایران بوده چون که ایران از عراق و نزدیک مصر شروع می شده تا در وسط هند و چین. Entonces en esa época era como el centro de Irán porque el imperio se extendía muchísimo desde Grecia hasta la India. اما در حال حاضر شهر توس در شرق ایران هستش. Entonces ahora Tus todavía existe, ¿no? Es la ciudad de Tus. موضوعی که خیلی مهم هست این است که در 1000 سال پیش یک همچین اثر اسطوره‌ای نگاشته شده که شاید در تمام دنیا چیزی به اسم کتاب وجود نداشته. در 1000 سال پیش این اثر نوشته شده در زمانی که در دنیا در خیلی از کشورها چیزی به اسم کتاب وجود نداشته. Se escribió esta historia y no ha sido, o sea, no tenía
همونطور که خانم دکتر در صحبتاشون گفتن به اسپانیایی، خیلی از آثاری که الان شما میبینید در فیلم ها، سریال ها، کتاب ها برداشت مستقیم داشتن از شاهنامه. Muchas de las historias que ustedes ahora las ven en los seriales o en las películas que están de moda, muchísimos han tomado sus ideas originales del Shahnameh. مثل Lord of the Ring, como el Señor de los Anillos, Iron Man, Harry Potter. Harry Potter, sí, ríanse, pero es así. Lord of the Ring Y tantos, y tantos. این نشون میده که قدرت ادبیات ایران و سابقه آن چقدر عمیق و زیاد بوده. O sea, te puedes dar cuenta el poder de la literatura de Irán, o sea, la imaginación de la literatura de Irán que se utiliza hasta en la actualidad. و این اثر در آن زمان در طول 30 سال نوشته شده. Entonces esta obra, como ya dijo antes el maestro Berea, le tomó a Ferdowsí 30 años de su vida. و ما حالا همه خوشحال هستیم که این اثر به دومین زبان بزرگ دنیا ترجمه شده به صورت کامل. Entonces estamos realmente contentos que esta obra ha sido publicada entonces en español, que es la segunda lengua en importancia en el mundo de acuerdo a las Naciones Unidas. و خوشحالم که در اولین پله معرفی این کتاب رو در کشور اسپانی زبان از کشور زیبای مکزیک شروع کردیم. Estoy especialmente contento de que la primera etapa, el primer peldaño de este trabajo sea en México, en la bellísima país de México. و افتخار میکنم که ناشر این اثر هستم. Y para mí ha sido un gran honor ser entonces el editor. و دیگه فکر میکنم که منتظر هستیم که بقیه دوستان که تخصصشون بیشتر از منه صحبت کنن. Entonces se da la palabra a los especialistas que seguramente serán cosas muy interesantes que nos van a decir. Muchas gracias. Bien, eso fue muy entretenido. ¿A poco no suena a gusto? Es agradable la lengua persa, tiene una sonoridad muy especial y así es la vida diaria en Irán. Todo es muy cantado, muy bello. Incluyendo las luchas libres. Tiene una forma de lucha libre. Son campeones en lucha. Ajá. Y tienen estos lugares que se llaman los surjanes, que me encantan. Y van los muchachos jóvenes a hacer sus calisthenics. Es que eran en la antigüedad preparatorios a la guerra. Y están todos en el ring haciendo sus ejercicios y un señor arriba con su tambor recitando el Shahnameh. Y ellos con una especie de escudos pesadísimos haciendo unos ejercicios de guerra. Bueno, pero no nos distraemos más porque aquí nos podemos quedar. Está en la cotidianidad. Pero queremos, y bueno, parte de nuestros invitados que nos honran con su presencia, tenemos al doctor Ringgenberg, que es doctor en historia del arte, y es uno de los grandes expertos sobre Irán, sobre las artes visuales, y en particular hoy nos va a regalar un poco de sus conocimientos sobre las distintas formas en las que se ha representado el Shahnameh. Sabemos que Irán es un país musulmán y tenemos esta idea errónea que en los países musulmanes no se hacen representaciones humanas. Eso es falso, y entre las cosas que lo demuestran es que el Shahnameh tiene mucha historia de cultura visual. Cedo la palabra al doctor Patrick para que nos platique un poco más. Thank you very much. Hello everyone. So I will speak in English and I will translate that. So I will speak about the illustrations of the Book of Kings, of the Shahnameh, because one of the most interesting and major influence of this book is that it was copied along the centuries, and all these manuscripts, all these codex were illustrated.
Gracias. Hola, yo voy a hablar en inglés y mi colega va a interpretar. Entonces, yo voy a hablar sobre las ilustraciones del Shahnameh, el libro de los reyes. Lo que es muy interesante de este libro es la influencia que ha tenido, porque ha sido copiado y copiado y copiado a lo largo de los siglos. Y todos estos códices son ilustrados. So the topic is very complex and very rich, so I will very, very short. I will just present some pictures of one manuscript, which is one of the masterwork of Persian painting. It's what we call the Shahnameh of Shah Tahmasp, because it was made in the 16th century under the reign of one Safavid king, Shah Tahmasp. You have this on the screen. Es un tema muy complejo, con mucha riqueza, pero voy a tratar de no extenderme demasiado. Ahorita solamente voy a presentar un manuscrito. Es considerado una obra maestra del arte persa y se llama Shah Tahmasp. Se produjo en el siglo XVI bajo el reinado de un gobernante Shah Tahmasp, de nombre Shah Tahmasp. So the picture we'll see are mainly kept at the Metropolitan Museum of Art, and if you go to the website of the Metropolitan, you can have all the pictures online at very good quality. Estas imágenes son de la página del Museo de Arte Metropolitano, entonces si van a la página de internet pueden encontrar estas imágenes en muy alta calidad. So you have the Book of Kings is divided generally in three parts. There is a first short part called a mythical part, because it's about the first kings of what is not Iran yet, but which is kind of the world in general, without geographical precision. El libro de los reyes suele dividirse en tres partes. La primera de estas es más corta y es la parte mítica. Y se trata sobre los primeros reyes, no de Irán, sino del mundo en general, todavía sin divisiones geográficas. So here in first painting, which is really a masterwork, it's very famous. You can see the first king in the nature with a court. There is no palace. It's a kind of golden age, and it's really the first king of the Book of Kings and the first king of humanity. Entonces aquí en la imagen podemos ver una de las primeras pinturas. Esta se considera una obra maestra, es muy famosa y en ella vemos a uno de los primeros reyes de la humanidad. Está solo en la naturaleza, no tiene un palacio. Es realmente una época dorada la que se retrata y es uno de los primeros reyes de la humanidad. And just one remark about the aesthetic of the paintings. It's a combination of Iranian tradition, Central Asian tradition, and Chinese influence. Nada más una nota sobre los aspectos estéticos de la obra. Tiene facetas de características iraníes, pero también de Asia Central y también detalles chinos. And you have also some very punctual Byzantine influence. You can see, for instance, the sky is in gold, so this is exactly like the icons in Byzantium. Y también tenemos influencia de Bizancio. Podemos ver, por ejemplo, los cielos que tienen detalles en oro. Entonces aquí se ve de manera muy clara esta influencia bizantina. And the Chinese influence is much visible here in the shape of the rocks, which is typically taken from the Chinese landscape painting. Y la influencia china se puede ver en las rocas, por ejemplo, que vienen típicamente de las pinturas con paisajes, las pinturas chinas de paisajes. Okay, so in this mythical part of the Book of Kings, you have four kings, which are the really founder of the throne, of the royalty, and of the civilization.
Entonces, en esta primera parte de los mitos tenemos a 4 reyes que realmente representan la realeza frente a la civilización. And during this period also you have the birth of war. And the cause of war, according to Ferdowsí, are maybe the destiny, the influence of the demons, the evil, or the ignorance. Y también vemos el nacimiento de la guerra. Y la causa de que nazca la guerra puede ser el destino, la influencia de los demonios o la ignorancia. There is a very famous king, the fourth mythical king, which is called Jamshid. And Jamshid, see on the painting here, is the creator, the inventor of all the techniques, the craftsmanship, and I would say the next after that, the translation. El cuarto de estos reyes es el más famoso de todos, Jamshid, y él es el que crea la técnica detrás de muchas de las habilidades. And the problem happens with Jamshid is that after he created all the things, he thinks he's God. And this is the beginning of the problem, really. Y el problema es que después de crear todas las cosas, él se cree Dios. Y ahí es donde empiezan los problemas. And because of his fall, his personal fall, you have the appearance of a tyrant, Zahag, who is really a symbol of tyranny and who put the whole world into a kind of deep obscurity. Y por todos estos comportamientos que estaba teniendo el rey, tenemos la aparición de Zahag, que es un tirano y que representa la oscuridad. And Zahag in the paintings is always represented with 2 snakes on the shoulder. Y en las pinturas siempre se representa con 2 serpientes en los hombros. So, fortunately, there is one hero, one royal hero that can break the power of Zahag and put him down. And instead of killing him, he imprisoned him in the summit of a very famous mountain in Iran, the Damavand. Afortunadamente tenemos un héroe que puede vencer a Zahag y en vez de matarlo decide volverlo prisionero en la cima de una de las montañas más famosas en Irán. The Damavand, yes. It's the highest mountain. La montaña más alta en Irán. And what is interesting in the painting here is that in Persian painting you have no tragic. I mean, we have the presentation of Zahag chained at the summit of the mountain, but at the same time you have musicians, people wandering in the mountains, so it's a kind of paradise as well. Algo que es muy interesante es que en las pinturas persas no se retrata la tragedia solamente. Por ejemplo, aquí podemos ver a Zahag encadenado, pero también vemos músicos, vemos un ambiente bastante paradisíaco. So the hero who could destroy the power of Zahag becomes king, and he has 3 sons. Entonces, este héroe que venció a Zahag se vuelve rey y tiene 3 hijos. And he sent his 3 sons to Yemen to get married. Y envía a sus 3 hijos a Yemen a casarse. And when they come back, the father transformed himself into a dragon. Cuando regresan, su padre se había convertido en un dragón. So he wanted to put to test his sons. He wanted that by this transformation, he wanted to see what would be the behavior of his 3 sons. Exactly what you see in the painting.
Y con esta transformación lo que buscaba era poner a prueba a sus hijos, quería ver cómo eran las reacciones de sus hijos, y esto es lo que podemos ver aquí en la pintura. So there is one son that decides, no, it's not for me, so I'll run away. So there's one. So he's the ancestor of the Romans, of the Roman Empire. Okay, so you have an idea of what Iranians think of the West. Uno de estos hijos dice, no, esto no es para mí, y sale huyendo. Y él se considera el ancestro de los romanos, entonces aquí podemos ver un poco de cómo ve Irán a Occidente. And there's another son who immediately drew a sword. And he's the ancestor of the Turks, which were very famous to be warriors, and who inhabit the Central Asia. El segundo hijo saca una espada inmediatamente y él se considera el ancestro de los turcos, que son famosos por ser guerreros y habitaron el área de Asia Central. And the third son, the ancestor of Iranians, he doesn't go away, doesn't draw a sword, he speaks to the dragon face to face. El tercer hijo, el ancestro de los iraníes, él no saca una espada, tampoco sale corriendo, él habla con el dragón cara a cara. And it's interesting because it means that there is a power in the world, in the poetry, which is absolutely fundamental for Iranian culture. Y es interesante porque nos muestra el poder de la palabra, el poder de la poesía y lo importante que es para la cultura iraní. And after that, the king saw the personality of his three sons. He decided to divide his empire into three parts: Iran, Central Asia, and the Roman Empire, Byzantium. Entonces, cuando el rey vio la personalidad de sus tres hijos, decidió dividir el mundo en tres: Irán, Asia Central y el Imperio Romano, Bizancio. So this is the start of the second part of the Shahnameh, which is called the heroic part, and which tells mainly the stories of the relationship, the conflictual relationships between Iranians and Turks of Central Asia. Entonces, este es el inicio de la segunda parte del Shahnameh, que se llama la parte heroica, que cuenta las historias de la relación entre el pueblo de Irán y los turcos de Asia Central. So I won't enter into the details because there are many things, but just let's evoke that there is a famous mythical bird that appeared in the Shahnameh, the Simor. You can see screen painting. No voy a entrar en detalle, pero algo que sí quiero decir es que hay un ave famosa que aparece en el Shahnameh. Aquí aparece en la pintura. And this Simor has an epic dimension, of course, in the Shahnameh, but after that, in the Persian poetry, it will have really a mystical symbolism, a very deep one. Y esta ave en el Shahnameh tiene implicaciones épicas, por supuesto, pero más allá del Shahnameh, en la poesía persa va a adquirir un valor mítico muy importante. And in this heroic part of the Shahnameh, which is very long, there is one hero which is absolutely fundamental for Iranian culture, and it's Rustam. En esta sección heroica hay un héroe en particular que es absolutamente fundamental y es Rustam. And it's very famous because at the beginning of his heroic career, there are three burdens or three trials for Rustam, called in Persian the Haft Khan, and you have on this painting the last one where Rustam has to fight